¿Alguna vez te han dicho que aceptes una broma, que dejes de ser tan sensible, que te relajes, cuando en el fondo sabías perfectamente que lo que estaba pasando no tenía nada de gracioso? ¿Alguna vez has sonreído a través del dolor? ¿Te has reído junto con personas que se estaban riendo de ti y has fingido que sus palabras no te atravesaban el alma como cuchillos? Déjame contarte algo que aprendí por las malas, algo que me tomó 32 años comprender completamente. Hay una diferencia abismal entre el humor y la humillación, entre las burlas juguetonas y la tortura psicológica disfrazada de tradición familiar. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que sí importa es lo que estoy a punto de compartir contigo, porque pasé la mayor parte de mi vida siendo el chiste de cada broma familiar, el blanco de cada comentario sarcástico, la persona a quien todos se sentían con derecho de burlarse, menospreciar y destrozar, todo bajo la excusa de ser diversión inofensiva. Y durante muchísimo tiempo les creí. De verdad pensé que había algo malo en mí, que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado incapaz de entender que así era como las familias demostraban amor. Pero aquí está la cosa sobre que te digan toda tu vida que estás exagerando. Eventualmente, empiezas a creerlo, empiezas a cuestionar tus propios sentimientos, tu propia realidad, tu propio valor como persona. Comienzas a pensar que quizás tú realmente eres el problema, que tal vez todos los demás tienen razón, y tú simplemente estás fundamentalmente rota de alguna manera que te hace incapaz de apreciar el humor, en ser constantemente degradada por las personas que se supone deberían amarte más. Recuerdo tener 7 años, estar parada en la cocina de mi abuela durante el Día de Acción de Gracias, mis mejillas ardiendo de vergüenza mientras mi tío anunciaba en voz alta a todos que me había orinado en la cama la noche anterior, durante nuestra pijamada en su casa. Toda la habitación estalló en carcajadas. Mis primos señalaban y se reían. Mis tías intercambiaban miradas cómplices. Y mis padres, mis propios padres, simplemente movían la cabeza con sonrisas avergonzadas. Cuando comencé a llorar, cuando las lágrimas simplemente no dejaban de caer sin importar cuánto intentara contenerlas, mi padre me llevó a un lado y me dijo que necesitaba aprender a aceptar una broma, que las familias se burlan entre sí, que esto era normal, que mi sensibilidad iba a hacer la vida muy difícil para mí, si no desarrollaba una piel más gruesa. Tenía 7 años, Dios mío, apenas 7 años, y me estaban enseñando que mi humillación era entretenimiento, que mi dolor era comedia, que mis sentimientos no importaban tanto como la diversión de todos los demás. Ese momento plantó una semilla terrible que crecería y se retorcería y envenenaría mi sentido de identidad durante décadas. A medida que fui creciendo, las bromas evolucionaron, se volvieron más sofisticadas, más hirientes, más personales. Sabían exactamente dónde golpear para causar el mayor daño posible, y lo hacían con sonrisas en sus rostros, con risas en sus voces, con esta certeza absoluta de que no estaban haciendo nada malo. Mi peso se convirtió en una fuente constante de material cómico. Mis relaciones fallidas eran diseccionadas y ridiculizadas en cada reunión familiar. Mis decisiones profesionales eran objeto de burla constante. Mi sentido de la moda era un chiste recurrente. Mis intereses eran considerados raros y dignos de mofa. Cada cosa sobre mí que me hacía ser quien era válida para atacarme. Era munición, era contenido para su entretenimiento personal. Y cada vez que expresaba dolor, cada vez que les pedía que pararan, cada vez que intentaba establecer incluso el límite más pequeño, me encontraba con la misma respuesta de siempre. Aprende a aceptar una broma. No seas tan sensible. Solo estamos bromeando. Hacemos esto porque te amamos. Necesitas relajarte. Es solo diversión familiar. La manipulación psicológica era tan constante, tan generalizada, tan normalizada que genuinamente comencé a creer que yo era el problema. Empecé a pensar que había algo fundamentalmente equivocado con mi cableado emocional, que las personas normales podían manejar este tipo de trato sin desmoronarse, que yo era singularmente defectuosa en mi incapacidad de reírme de mi propia degradación. Pasé años en terapia intentando arreglarme, intentando volverme menos sensible, intentando construir esas paredes que insistían que necesitaba. Mi terapeuta me sugería gentilmente que tal vez el problema no era yo, que quizás lo que mi familia estaba haciendo no estaba realmente bien, pero yo no podía escucharlo, no podía aceptarlo, porque aceptar eso significaría reconocer que las personas que me criaron,
que se suponía debían protegerme, me habían estado dañando activamente toda mi vida. Esa es una verdad tan dolorosa, tan devastadora, que tu cerebro hará todo lo posible por rechazarla, por encontrar explicaciones alternativas, por culparte a ti misma en su lugar. Es más fácil creer que estás rota que creer que tu familia es cruel. Es más fácil trabajar en ser menos sensible que confrontar a las personas que amas y decirles que te están lastimando. Es más fácil reírte junto con ellos que pararte y decir basta. Pero llega un punto, y para cada persona es diferente, donde algo dentro de ti simplemente se rompe, donde ya no puedes fingir más, donde el dolor se vuelve tan abrumador que la supervivencia significa finalmente defenderte, sin importar el costo que tenga que pagar. Para mí, ese punto de quiebre llegó en lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida, un día con el que había soñado desde que era una niña pequeña, un día que se suponía debía ser sobre el amor y nuevos comienzos y esperanza para el futuro. Mi día de boda. Había conocido a Marcos 3 años antes, y él era todo lo que siempre había querido en una pareja: amable, solidario, genuinamente gracioso sin ser cruel, alguien que me construía en lugar de derribarme, alguien que me hacía sentir valorada y vista y amada por quien realmente era. Cuando lo presenté a mi familia, estaba aterrorizada, absolutamente aterrorizada de lo que dirían, cómo lo tratarían, si lo alejarían con su marca particular de humor. Pero Marcos, Dios lo bendiga, se esforzó tanto por encajar, por reírse junto con ellos, por ser parte de la dinámica familiar. No entendía al principio cuán profunda era la disfunción, cuán normalizada se había vuelto la crueldad. Pensó que era solo la típica camaradería familiar, el tipo de burlas que suceden en todas las familias. Le tomó meses comenzar a ver lo que yo había estado viviendo toda mi vida, notar el patrón, reconocer que las bromas siempre tenían el mismo objetivo, que la risa siempre era a mi costa, que no había nada recíproco o de buena fe en ello. Comenzó a señalarme cosas, gentilmente, cuidadosamente, preguntándome si estaba bien después de las cenas familiares, sosteniéndome mientras lloraba y no podía explicar por qué, ayudándome a ver que lo que había normalizado era en realidad profundamente anormal. Con su apoyo, comencé a creer que tal vez, solo tal vez, yo no era el problema después de todo. Planear nuestra boda se convirtió en este ejercicio de manejo de ansiedad, porque sabía absolutamente, que mi familia encontraría formas de hacer todo sobre ellos, de convertir lo que debería ser mi día especial en otra oportunidad para su entretenimiento. Intenté establecer límites temprano, realmente lo intenté. Tuve conversaciones con mis padres, con mis hermanos, con mis tíos y tías, explicando que este día era importante para mí, que necesitaba que fueran respetuosos, que les estaba pidiendo, rogándoles, que simplemente me dejaran tener este único día, sin las bromas, sin la burla, sin hacerme sentir pequeña. Todos prometieron. Me miraron a los ojos y prometieron que se comportarían, que entendían cuán importante era esto, que por supuesto serían respetuosos. Quería tan desesperadamente creerles. Quería creer que me amaban lo suficiente como para darme esta única cosa, este único día donde pudiera sentirme valorada y celebrada en lugar de ridiculizada. Debería haber sabido que era imposible que cumplieran su palabra. La ceremonia de la boda en sí fue hermosa, y durante esas preciosas horas me permití creer que tal vez las cosas serían diferentes, que quizás realmente habían escuchado, que tal vez podríamos tener una celebración familiar normal y feliz. Marcos y yo intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, votos que eran profundamente personales y emocionales, y vi a mi madre llorando, vi a mi padre sonriendo, y pensé, este es el punto de inflexión, aquí es cuando todo cambia. La recepción comenzó perfectamente, el lugar era hermoso, la comida estaba deliciosa, la música era exactamente lo que queríamos. Estaba flotando en el aire, bailando con mi nuevo esposo, sintiendo más alegría de la que había sentido en años. Y entonces llegaron los discursos. Mi dama de honor, mi mejor amiga desde la universidad, dio un discurso hermoso y sincero sobre nuestra amistad, sobre verme crecer, sobre lo feliz que estaba de que hubiera encontrado a Marcos. Hubo lágrimas y risas y amor, y fue perfecto. Y entonces mi hermano se levantó. Sentí que mi estómago se hundía inmediatamente. Sentí ese viejo miedo familiar instalándose en mis huesos.
pero me dije a mí misma que me calmara, que le diera una oportunidad, que creyera que honraría su promesa. Comenzó bastante bien, hablando sobre crecer juntos, compartiendo algunos recuerdos de infancia genuinamente dulces, y comencé a relajarme. Comencé a pensar que tal vez me había equivocado al preocuparme, y entonces lo dijo. Contó una historia, frente a 200 invitados, frente a la familia de Marcos que apenas conocía, frente a mis nuevos suegros a quienes desesperadamente quería impresionar, sobre la vez que tenía 15 años y me había venido la menstruación inesperadamente durante unas vacaciones familiares. Entró en detalles excruciantes sobre mi pánico, mi vergüenza, el traje de baño manchado, mis lágrimas, la forma en que me había escondido en el baño durante horas. Describió cómo nuestro padre tuvo que ir a comprarme suministros, cómo nuestra madre me había dado una conferencia sobre estar preparada, cómo me había negado a salir de nuestra habitación de hotel por el resto del día. Contó esta historia con dramatismo teatral, con timing cómico perfecto, con voces y gestos, y la gente se estaba riendo, realmente se estaban riendo, mientras relataba una de las experiencias más mortificantes de mi adolescencia. Me senté allí congelada, sintiendo la sangre drenar de mi rostro, sintiendo la mano de Marcos apretarse alrededor de la mía, sintiendo cada ojo en la habitación sobre mí, mientras mi hermano terminaba su historia con un comentario sobre cómo siempre había sido sobredramática, cómo no podía aceptar una broma ni siquiera en aquel entonces, cómo era bueno que Marcos pareciera tener sentido del humor, porque lo iba a necesitar estando casado con alguien tan sensible como yo. La habitación todavía se estaba riendo mientras mi hermano levantaba su copa para un brindis, completamente ajeno al hecho de que yo estaba sentada allí luchando contra las lágrimas, que mis manos estaban temblando, que estaba al borde de un colapso completo en mi propio día de boda. Marcos apretó mi mano y susurró, preguntando si estaba bien, y ni siquiera pude responderle, porque si abría la boca, iba a gritar, iba a llorar, iba a desmoronarme completamente frente a todos. Me disculpé para ir al baño, prácticamente corriendo del salón de recepción, y mi dama de honor me siguió inmediatamente. Me encerré en un cubículo y sollozaba, grandes sollozos desgarradores que había estado conteniendo durante 32 años, mientras mi mejor amiga estaba afuera de la puerta diciéndome cuánto lo sentía, cuán inaceptable había sido eso, cómo no podía creer que él hubiera hecho eso. Cuando finalmente me compuse lo suficiente como para mirarme en el espejo, vi mi maquillaje corriendo por mi cara, vi el dolor en mis ojos, vi a la niña rota que siempre había sido mirándome fijamente, y algo dentro de mí simplemente se quebró. Me di cuenta en ese momento de que nada iba a cambiar jamás, que ninguna cantidad de súplicas o establecimiento de límites o esperanza iba a hacer que mi familia me tratara con respeto básico, que me habían mostrado exactamente quiénes eran miles de veces, y yo había seguido negándome a creerlo. Pensé en mi futuro, en traer niños a esta dinámica, en ver a mis propios hijos ser sometidos a este mismo tratamiento, en perpetuar este ciclo de crueldad normalizada, y supe absolutamente que tenía que tomar una decisión. Podía seguir jugando mi papel asignado como el saco de boxeo de la familia, seguir sonriendo a través del dolor, seguir pretendiendo que esto era normal y aceptable, o podía finalmente defenderme, incluso si eso significaba perder a todos. Mi dama de honor me ayudó a arreglar mi maquillaje, y mientras estábamos allí paradas en ese baño, me preguntó qué quería hacer, y le dije algo que me sorprendió incluso a mí. Quería volver allí afuera y terminar mi discurso. Verás, aún no había dado mi discurso. La novia tradicionalmente habla después del novio, y Marcos había dado un hermoso discurso antes del de mi hermano, hablando sobre nuestra historia de amor, sobre sus esperanzas para nuestro futuro, sobre lo agradecido que estaba de haberme encontrado. Se suponía que yo iría después, para agradecer a nuestros invitados, para expresar mi alegría y gratitud, para compartir mi felicidad. En cambio, volví a ese salón de recepción con un nuevo propósito, con una claridad que nunca había sentido antes, con una determinación que me asustaba y me emocionaba en igual medida. Tomé el micrófono con manos temblorosas, y la habitación se quedó en silencio, todos esperando el discurso de agradecimiento tradicional, la novia emocional expresando su gratitud y amor. Miré a mi hermano, sentado allí con una sonrisa satisfecha en su rostro, orgulloso de su contribución cómica a mi día especial. Miré a mis padres,
que se habían reído junto con todos los demás, que una vez más habían elegido el entretenimiento sobre mi bienestar. Miré a mi familia extendida, todos ellos cómplices en 3 décadas de crueldad normalizada, y luego miré a Marcos, mi esposo, mi compañero, mi lugar seguro, y no vi nada más que apoyo y amor en sus ojos, y supe que podía hacer esto. Comencé agradeciendo a todos por venir, por celebrar con nosotros, por ser parte de nuestro día especial, y entonces dije algo que hizo que la habitación se quedara muy, muy callada. Dije que quería abordar el discurso de mi hermano, que quería hablar sobre la historia que acababa de compartir, que quería tomar un momento para realmente examinar lo que acababa de suceder. Vi confusión extenderse por los rostros. Vi la sonrisa de mi hermano vacilar. Vi a mi madre alcanzar la mano de mi padre. Expliqué, con calma y claridad, que lo que mi hermano acababa de hacer no era gracioso, que compartir un momento profundamente personal y vergonzoso de mi infancia sin mi consentimiento no era una broma, que humillarme frente a 200 personas en mi día de boda no era tradición familiar ni burlas inofensivas, era crueldad pura y simple. Vi a la gente moverse incómodamente en sus asientos. Vi a algunos de mis parientes intercambiar miradas. Vi a la familia de Marcos luciendo confundida y preocupada. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Dije la verdad. Les conté sobre toda una vida de estas bromas, sobre crecer creyendo que había algo malo en mí, sobre la terapia, sobre la duda de mí misma, sobre el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Les dije que específicamente le había pedido a mi familia que me respetara en este único día, que habían prometido que lo harían, y que habían roto esa promesa de la manera más espectacular posible. Les dije que había terminado, que estaba acabada siendo el chiste, que ya no iba a aceptar ser tratada como menos que humana para su entretenimiento. Mi voz estaba temblando pero firme, mis palabras eran medidas pero firmes, y con cada oración sentí algo levantándose de mis hombros, algún peso tremendo que había estado cargando toda mi vida. Vi la cara de mi hermano ponerse roja, vi a mi madre comenzar a llorar, vi a mi padre levantarse como para interrumpirme, pero seguí adelante. Les dije que habría consecuencias esta vez, que las cosas iban a cambiar, que estaba trazando una línea en la arena, y podían respetarla o podían perderme. Y luego agradecí a todos los demás por venir. Les dije que esperaba que disfrutaran el resto de la noche, y le devolví el micrófono al DJ con manos que ya no temblaban sino que estaban firmes, fuertes, seguras. El resto de la recepción fue incómodo por decirlo menos, y honestamente, ya no me importaba. Realmente no me importaba, porque por primera vez en mi vida me había defendido, había dicho mi verdad, me había negado a fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Algunos invitados se fueron temprano, incómodos con la tensión que ahora colgaba sobre la celebración. Otros se me acercaron en privado, algunos para ofrecer apoyo, otros para decirme que había exagerado, que había arruinado mi propia boda, que debería simplemente haberlo dejado pasar. La familia de Marcos fue increíblemente solidaria. Su madre en realidad me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme, que había quedado horrorizada por el discurso de mi hermano, que no podía creer que alguien pensara que eso era apropiado. Mi propia familia, sin embargo, fue una historia completamente diferente. Mi hermano estaba furioso, absolutamente furioso de que lo hubiera llamado públicamente, de que lo hubiera avergonzado frente a todos. Mis padres estaban heridos y a la defensiva, insistiendo en que no tenían idea de que me sentía así, que simplemente éramos una familia bromista, que estaba siendo sobredramática y arruinando lo que debería haber sido una ocasión feliz. Mis tíos y tías me evitaron por el resto de la noche, y varios de mis primos se fueron sin despedirse. Pero aquí está la cosa. Aquí está lo que me di cuenta mientras observaba las reacciones de mi familia, mientras los veía convertirse en las víctimas de la situación, su incomodidad, su vergüenza, sus sentimientos heridos por ser llamados por su comportamiento. Eso no era nada, absolutamente nada comparado con el dolor que me habían estado infligiendo durante 32 años. Habían tenido innumerables oportunidades de tratarme con amabilidad y respeto, y habían elegido la crueldad cada vez. Habían tenido la oportunidad de honrar una simple petición en mi día de boda, y habían elegido romper su promesa. Habían hecho sus elecciones, y ahora estaban experimentando las consecuencias, y me negaba a sentirme culpable por eso. Marcos y yo dejamos nuestra propia recepción temprano, subimos a nuestra suite de luna de miel, y simplemente nos abrazamos. Me dijo que me amaba,
que estaba orgulloso de mí, que me respaldaba sin importar lo que sucediera después. Y lloré, pero estas no eran lágrimas de vergüenza o humillación o dolor como había llorado tantas veces antes. Estas eran lágrimas de alivio, de liberación, de finalmente elegirme a mí misma después de toda una vida de aceptar menos de lo que merecía. Las siguientes semanas fueron algunas de las más difíciles de mi vida, pero también algunas de las más liberadoras, porque me mantuve firme en mis límites, me mantuve firme en mi decisión, y me negué a retroceder sin importar cuánta presión aplicara a mi familia. Los mensajes de texto comenzaron la mañana después de la boda, docenas de ellos, de mis padres, mis hermanos, mi familia extendida, todos con el mismo mensaje. Había exagerado, había sido demasiado dura, necesitaba disculparme, necesitaba hacer las cosas bien, necesitaba entender que solo estaban bromeando, que me amaban, que se supone que la familia perdona. Mi madre llamó llorando, diciéndome que la había humillado, que sus amigos estaban haciendo preguntas, que había hecho que la familia pareciera disfuncional frente a todos. Mi padre me envió largos correos electrónicos sobre lealtad familiar, sobre respetar a tus mayores, sobre cómo estaba destrozando a la familia por nada. Mi hermano me envió un mensaje de texto que simplemente decía: «Wow, realmente no puedes aceptar una broma, ¿verdad?», como si nada hubiera cambiado, como si todavía no entendiera la magnitud de lo que había hecho. Pero no respondí a ninguno de ellos, no de inmediato, porque Marcos y yo estábamos en nuestra luna de miel, y estaba decidida a disfrutarla, a concentrarme en mi matrimonio, en mi nueva vida, en construir algo saludable y positivo, en lugar de obsesionarme con la toxicidad que estaba dejando atrás. Pasamos 2 semanas en Italia, y fue mágico, fue todo lo que una luna de miel debería ser, y no dejé que el drama de mi familia invadiera ese tiempo. Pero pensaba en ello constantemente, lo procesaba, lo hablaba con Marcos, y tomé algunas decisiones muy importantes sobre cuáles serían mis límites en el futuro. Cuando regresamos a casa, envié un mensaje cuidadosamente elaborado a toda mi familia, un mensaje de texto grupal, que pasé horas escribiendo y reescribiendo, asegurándome de que cada palabra dijera exactamente lo que necesitaba decir. Les dije que los amaba, pero que ya no toleraría ser faltada al respeto. Describí mis límites claramente. No más bromas a mi costa, no más compartir historias vergonzosas sin mi consentimiento, no más desestimar mis sentimientos cuando expreso dolor, y disculpas genuinas por el comportamiento pasado, no justificaciones o excusas o minimización, sino reconocimiento real del daño que habían causado. Les dije que estos límites no eran negociables, que estaba feliz de tener una relación con ellos si podían respetar estos términos, pero que si no podían o no querían, entonces limitaría el contacto o lo cortaría por completo. Expliqué que esto no era castigo o venganza, o yo siendo dramática. Esto era autopreservación. Esto era yo finalmente eligiendo mi propia salud mental y bienestar sobre su comodidad. Las respuestas que recibí estaban por todas partes y eran muy reveladoras sobre quiénes eran realmente estas personas cuando se veían obligadas a confrontar su propio comportamiento, en lugar de simplemente desviar hacia mi supuesta sensibilidad. Algunos miembros de la familia fueron inmediatamente a la defensiva, disparando mensajes de vuelta sobre cómo estaba siendo ridícula, cómo estaba tratando de controlarlos, cómo tenían derecho a hacer bromas, cómo estaba destruyendo a la familia por nada. Estas eran las personas que más se habían beneficiado de la dinámica, que habían disfrutado tener un objetivo designado, que veían mis límites como un ataque personal en lugar de una solicitud razonable de respeto básico. Mi hermano envió un mensaje particularmente desagradable llamándome varios nombres y diciendo que yo siempre había sido el problema en la familia, que todos caminaban sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, que nunca estaba satisfecha sin importar lo que alguien hiciera. La ironía de que él afirmara que la gente caminaba sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, cuando yo había pasado toda mi vida administrando cuidadosamente mis reacciones para evitar ser llamada demasiado sensible, era casi graciosa, casi, si no fuera tan dolorosamente reveladora sobre cuán poca autoconciencia tenía. La respuesta de mis padres fue más sutil, pero igualmente problemática. Me enviaron un mensaje diciendo que entendían que estaba molesta, que lamentaban que me sintiera herida, pero que necesitaba entender que así era como era nuestra familia, que no podían cambiar quiénes eran, que les estaba pidiendo que alteraran fundamentalmente sus personalidades y sus relaciones entre sí.
Esta no disculpa disfrazada de disculpa, esta negativa a asumir la responsabilidad real mientras pretendían ser conciliadores, fue quizás aún más frustrante que la hostilidad abierta de mi hermano, porque al menos él estaba siendo honesto sobre su falta de voluntad para cambiar. Pero también hubo sorpresas, respuestas que no había esperado, miembros de la familia que no pensé que entenderían, pero que realmente se comunicaron con apoyo genuino. Mi prima Raquel, de quien siempre había asumido que era tan cómplice como todos los demás, me envió un mensaje privado diciendo que siempre se había sentido incómoda con cómo me trataban, que lamentaba nunca haber dicho nada, que entendía por qué estaba estableciendo límites y me apoyaba completamente. Me dijo que ella tenía sus propios problemas con la dinámica familiar, que había estado trabajando en sus propios límites durante años, y que verme defenderme la había inspirado a ser más vocal sobre sus propias necesidades. Mi tía Linda, la hermana menor de mi madre, me llamó y se disculpó. Realmente se disculpó, por años de participar en la burla, por reírse junto con ellos, por nunca defenderme cuando sabía que las cosas habían ido demasiado lejos. Me dijo que había estado pensando mucho desde la boda, que mi discurso la había obligado a confrontar algunas verdades incómodas sobre cómo funcionaba la familia, y que quería hacerlo mejor. Estos aliados inesperados significaron todo para mí. Realmente lo hicieron, porque me mostraron que no todos estaban perdidos, que algunas personas eran capaces de crecimiento y cambio y remordimiento genuino. Pero la mayoría de mi familia cerró filas. Realmente lo hicieron. Eligieron proteger la disfunción en lugar de abordarla. Eligieron convertirme en la villana en lugar de examinar su propio comportamiento. Las reuniones familiares se planeaban sin mí. Los chats grupales continuaban sin mi número. Se publicaban fotos en las redes sociales de todos juntos, con comentarios conspicuos sobre lo agradable que era, cuando todos podían simplemente relajarse y divertirse. El mensaje era claro. Yo era el problema. Yo era la que no podía llevarse bien. Yo era la que se estaba perdiendo. Y si simplemente volvía y aceptaba mi papel, todo podría volver a la normalidad. Pero no volví. No cedí. No me disculpé por establecer límites. Incluso cuando mi madre apareció en mi casa llorando. Incluso cuando mi padre me envió una carta diciendo que le estaba rompiendo el corazón. Incluso cuando parientes que apenas conocía me enviaron mensajes de Facebook sobre la importancia del perdón familiar. Me mantuve firme porque sabía absolutamente en mis huesos, que volver sin un cambio real significaría aceptar ese patrón para siempre. Significaría enseñarles que eventualmente siempre cedería, que mis límites no significaban nada, que podían seguir tratándome como quisieran siempre que aplicaran suficiente presión después. Marcos fue mi roca a través de todo esto. Realmente lo fue. Me recordaba todos los días que estaba haciendo lo correcto, que merecía respeto, que la familia real no requiere que aceptes el abuso en nombre de la tradición. Su familia me recibió con los brazos abiertos, me mostró cómo se veían las dinámicas familiares saludables, demostró que era posible burlarse y bromear entre sí sin crueldad, que era posible divertirse juntos sin que alguien tuviera que ser el objetivo. Pasé ese primer día de Acción de Gracias con la familia de Marcos, y fue revelación tras revelación, viéndolos interactuar con afecto genuino, viendo cómo manejaban los desacuerdos con respeto y comunicación, experimentando cómo se sentía ser parte de una familia que se construye mutuamente en lugar de derribarse. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que la madre de Marcos me entregó un pañuelo y apretó mi mano. No me di cuenta de cuánto había estado hambrienta de este tipo de calidez y aceptación hasta que estuve rodeada de ella. Llegó la Navidad y se fue, y recibí exactamente un mensaje de texto de mi familia, un mensaje grupal que decía: «Feliz Navidad para aquellos que quieren ser parte de esta familia», que claramente estaba dirigido a mí, claramente diseñado para hacerme sentir culpable por no ceder a sus demandas. No respondí. Simplemente pasé las vacaciones con Marcos y su familia y algunos amigos, y fue pacífico, fue alegre, fue todo lo que las vacaciones deberían ser, y no extrañé la ansiedad y la tensión y el caminar sobre cáscaras de huevo que había caracterizado cada reunión familiar de mi infancia. Pasaron los meses, y el silencio de la mayor parte de mi familia continuó, pero yo estaba bien, realmente estaba bien, porque estaba construyendo una vida que no giraba en torno a manejar los egos de otras personas, y protegerme de las personas que se suponía debían protegerme. Estaba durmiendo mejor. Mi ansiedad había disminuido significativamente. Podía concentrarme en mi carrera y mi matrimonio y mis amistades sin el drenaje constante del drama familiar.
Mi terapeuta me dijo que nunca me había visto tan establecida, tan fundamentada, tan segura de mí misma. Pero estaría mintiendo si dijera que no dolía. Porque dolía. Dolía terriblemente darme cuenta de que mi familia valoraba su derecho a burlarse de mí más de lo que valoraban tener una relación conmigo. Dolía ver fotos de eventos familiares a los que no fui invitada. Saber que todos estaban juntos hablando de qué reina del drama era. Entender que me habían elegido a ellos y a la disfunción sobre mí. Pero ese dolor era limpio. Si eso tiene sentido. Era dolor honesto sobre la situación real. No el dolor confuso y manipulado que había llevado durante décadas, donde no podía distinguir si estaba siendo irrazonable o si ellos estaban siendo crueles. Este dolor venía con claridad, con comprensión, con el conocimiento de que había hecho todo lo posible por crear una relación saludable y ellos se habían negado. Eso lo hizo soportable. Eso lo convirtió en algo que podía procesar y llorar y eventualmente superar. Y entonces, unos 6 meses después de la boda, sucedió algo inesperado. Mi abuela, la madre de mi padre, quien había estado presente en innumerables incidentes de burla familiar a lo largo de los años, quien nunca había intervenido, nunca había dicho nada, me llamó. Tenía 93 años. Su salud estaba deteriorándose, y me pidió que fuera a visitarla. Casi dije que no. Realmente casi lo hice, porque tenía miedo de que fuera una trampa, miedo de que mi familia estuviera allí, miedo de que me diera una conferencia sobre lealtad familiar y perdón. Pero algo en su voz me hizo aceptar, y fui a su casa al día siguiente. Marcos vino conmigo para apoyo. Lo que me dijo en esa conversación cambió todo. Cambió mi comprensión de mi familia de maneras que no había anticipado. Me dijo que había visto lo que sucedió en mi boda, que había estado pensando en ello todos los días desde entonces, y que me debía una disculpa. Dijo que el patrón de tratamiento que había experimentado no era aleatorio, no era solo el sentido del humor de la familia, era algo mucho más deliberado y mucho más tóxico. ¿Te ha pasado algo similar con tu familia, donde defenderte parecía imposible? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que mi abuela me dijo a continuación explicó tanto. Explicó que cuando nací, yo era la primera nieta, el primer bebé en la familia en más de una década, y todos estaban emocionados, todos me adoraban, todos peleaban por quién podía cargarme y pasar tiempo conmigo. Mis padres, particularmente mi madre, recibieron tanta atención y elogios por tener un bebé tan hermoso y dulce, y según mi abuela, mi madre amaba esa atención, la anhelaba, construyó su identidad en torno a ser la madre de esta niña perfecta. Pero luego crecí, como hacen los niños, y ya no era un bebé lindo, era una persona con mis propios pensamientos y sentimientos y personalidad, y aparentemente, yo era sensible incluso cuando era pequeña, lloraba fácilmente, sentía las cosas profundamente. Necesitaba más apoyo emocional que otros niños. Mi abuela dijo que mi madre comenzó a ver esta sensibilidad como un defecto, como algo vergonzoso, como un reflejo de su crianza, y en lugar de nutrirla o aceptarla como parte de quien yo era, comenzó a burlarse de ella, comenzó a señalarla, comenzó a convertirla en el blanco de las bromas. Y mi padre, quien adoraba a mi madre, quien haría cualquier cosa para hacerla feliz, se unió, la apoyó, reforzó esta narrativa de que yo era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado. Mi hermano, que llegó 2 años después de mí, aprendió al observarlos que burlarse de mí era como obtenías aprobación en esta familia, que menospreciarme era recompensado con risas y atención, y se extendió desde allí, se convirtió en la cultura familiar, se volvió tan normalizado que nadie siquiera lo cuestionaba más. Mi abuela dijo que había visto desarrollarse este patrón, había visto cómo me afectaba, había querido decir algo tantas veces pero había tenido demasiado miedo de causar conflicto familiar, de ser acusada de tomar partido, de interrumpir la paz familiar. Dijo que mi discurso en mi boda, mi disposición a defenderme públicamente, la había avergonzado, le había hecho darse cuenta de que su silencio había sido complicidad, que al no decir nada había permitido décadas de maltrato. Estaba llorando mientras me contaba esto. Esta mujer de 93 años que siempre había parecido tan fuerte e inquebrantable, y me suplicó que la perdonara, no a ellos, sino a ella, por no protegerme cuando era una niña que no podía protegerse a sí misma. Me senté allí procesando esta información,
tratando de reconciliar todo lo que creía saber sobre mi infancia con esta nueva comprensión, y sentí tantas emociones a la vez. Vindicación de que no había estado loca ni había sido hipersensible, rabia hacia mis padres por cultivar deliberadamente esta dinámica, dolor por la infancia que debería haber tenido, y extrañamente, compasión por mi abuela, quien había llevado esta culpa durante tanto tiempo. Le dije a mi abuela que la perdonaba, y lo decía en serio, porque había hecho lo que ninguno de los otros miembros de mi familia había estado dispuesto a hacer. Había asumido la responsabilidad, había reconocido el daño, me había visto como una persona digna de respeto y dignidad. Me preguntó si consideraría reconciliarme con mis padres y mi hermano, y le dije la verdad. Lo haría si estaban dispuestos a hacer el trabajo real, si podían reconocer lo que habían hecho, si podían disculparse genuinamente y comprometerse a cambiar. Pero también le dije que no estaba conteniendo la respiración, que había aceptado que podrían nunca ser capaces de ese nivel de autorreflexión y que estaba bien con eso, que había construido una buena vida sin ellos y continuaría haciéndolo sin importar si cambiaban de opinión o no. Mi abuela asintió, dijo que entendía, y luego me pidió una cosa más. Me preguntó si estaría dispuesta a ir a una cena familiar en su casa en un mes, que quería hablar con todos, que quería intentar facilitar una conversación real sobre lo que había sucedido. Estaba dudosa, tan dudosa, porque no quería someterme a más ataques, más manipulación, más de los mismos patrones. Pero mi abuela me prometió que controlaría la conversación, que no permitiría que nadie me atacara o me descartara, que esto sería diferente. Miré a Marcos, quien apretó mi mano y me dijo que era mi elección, que apoyaría lo que decidiera, y dije que sí, que iría, pero con condiciones claras. Si alguien comenzaba a burlarse de mí o desestimar mis sentimientos, me iría inmediatamente, y ese sería el final de cualquier intento de reconciliación. Mi abuela estuvo de acuerdo, y dejé su casa sintiendo una extraña mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que tal vez las cosas realmente podrían cambiar. Temor de que me estaba preparando para más decepción y dolor. El próximo mes estuvo lleno de ansiedad, dudas y preparación. Trabajé con mi terapeuta en estrategias para mantenerme centrada, para mantener mis límites, para no volver a caer en viejos patrones de complacer a la gente y disculparme por cosas que no eran mi culpa. Marcos y yo representamos diferentes escenarios. Practicamos respuestas a posibles ataques o manipulaciones. Planeamos nuestra estrategia de salida si las cosas salían mal. Escribí mis límites y lo que necesitaba de mi familia. Los leí una y otra vez hasta que estuvieron grabados en mi memoria, hasta que pude decirlos incluso si mi voz estaba temblando, incluso si tenía miedo, incluso si todos me estaban mirando con juicio y decepción. Llegó la noche de la cena, y casi no fui. Realmente casi llamo a mi abuela y me eché atrás, porque el miedo era abrumador, los viejos patrones tan profundamente arraigados que parte de mí todavía creía que yo era el problema. Todavía creía que debería simplemente disculparme y hacer las paces y aceptar las cosas como eran. Pero Marcos me recordó que no tenía nada de qué disculparme, que merecía respeto, que esta era su oportunidad de mostrarme quiénes realmente eran, y condujimos a la casa de mi abuela, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar. Todos estaban allí cuando llegamos. Mis padres, mi hermano y su esposa, varios tíos y tías, mi prima Raquel, que había sido solidaria, incluso algunos miembros de la familia que no había esperado. La atmósfera era tensa, incómoda, con personas evitando el contacto visual y haciendo conversación forzada. Mi abuela nos recibió calurosamente, me abrazó fuerte, susurró que estaba orgullosa de mí por venir. Todos nos sentamos en su sala de estar, la misma sala donde había pasado innumerables reuniones de infancia siendo burlada y descartada, y mi abuela, frágil pero feroz, se levantó y se dirigió a todos. Les dijo que estábamos aquí para hablar sobre lo que sucedió en mi boda, sobre los patrones en nuestra familia, sobre el tratamiento que había recibido toda mi vida. Les dijo que no toleraría que nadie me descartara o minimizara o atacara, que si no podían escuchar con corazones y mentes abiertos, podían irse ahora. Nadie se fue, pero vi varias miradas incómodas, varios brazos cruzados, varias caras que claramente comunicaban que esto iba a ser una pérdida de tiempo. Mi abuela me pidió que hablara primero, que explicara cómo me sentía, qué necesitaba, qué límites estaba estableciendo. Respiré profundamente, sentí la mano de Marcos en la mía y comencé a hablar. Les conté todo, no con enojo,
no con acusaciones, solo honestamente, exponiendo décadas de dolor, explicando cómo su tratamiento me había afectado, describiendo la terapia, la duda de mí misma, el daño que se había hecho. Observé sus rostros mientras hablaba. Vi a mi madre llorando. Vi a mi padre mirando el suelo. Vi a mi hermano luciendo desafiante y enojado. Vi a algunos parientes luciendo genuinamente sorprendidos, como si nunca hubieran considerado que sus bromas realmente podrían lastimarme. Cuando terminé, hubo silencio, pesado e incómodo, y esperé para ver quién hablaría primero, quién rompería el silencio con validación o actitud defensiva, quién me mostraría si esta reunión sería diferente o simplemente más de lo mismo. Mi madre habló primero, y lo que dijo me sorprendió, genuinamente me sorprendió, porque aunque no era perfecto, aunque no era todo lo que necesitaba, era más de lo que había esperado. Dijo que escucharme hablar, escuchar el dolor en mi voz, le hizo darse cuenta de que había estado equivocada, que se había convencido de que las burlas eran inofensivas cuando claramente no lo habían sido. Dijo que no sabía cómo explicar o excusar su comportamiento, que tal vez mi abuela tenía razón y había comenzado como su propia inseguridad sobre mi sensibilidad siendo un reflejo de su crianza, y en lugar de aceptarme como era, había tratado de cambiarme, de endurecerme, de convertirme en alguien que no sintiera tan profundamente. Dijo que lo sentía, que me había fallado como madre, que debería haberme protegido en lugar de convertirme en un objetivo. Mi padre habló después, y estaba llorando, realmente llorando, lo cual había visto tal vez 2 veces en toda mi vida. Dijo que siempre había seguido el ejemplo de mi madre, que sabía que eso no era una excusa, que debería haber sido su propia persona, debería haberme defendido, debería haber visto lo que estaba sucediendo. Dijo que se había dicho a sí mismo que era solo diversión familiar, que todos lo hacían, que necesitaba aprender a manejarlo, pero que escucharme esta noche le hizo darse cuenta de que había estado protegiéndose de la culpa en lugar de realmente creer esas justificaciones. Mi hermano, sin embargo, fue una historia diferente. Se sentó allí con los brazos cruzados, luciendo enojado y a la defensiva, y cuando finalmente habló, fue para decir que todavía pensaba que estaba exagerando, que las familias bromean entre sí, que estaba tratando de hacer que todos caminaran sobre cáscaras de huevo, que estaba siendo manipuladora al enmarcar las interacciones familiares normales como abuso. Su esposa puso su mano en su brazo como para callarlo, pero siguió adelante. Dijo que el problema real era que no podía manejar las críticas, no podía manejar no ser el centro de atención, no podía manejar que la gente viera mis defectos. Y vi a mi abuela hacer algo que nunca la había visto hacer antes. Le dijo a mi hermano que se callara, le dijo que estaba probando mi punto, le dijo que si no podía participar en esta conversación con respeto y honestidad, necesitaba salir de su casa. Mi hermano se veía sorprendido, miró alrededor buscando apoyo, pero mis padres no lo respaldaron esta vez, no corrieron a defenderlo, y se levantó y se fue, su esposa siguiéndolo con una mirada de disculpa hacia mí. Y algo cambió en ese momento, algo fundamental, porque mis padres habían elegido quedarse, habían elegido la conversación sobre apoyar automáticamente a mi hermano, y eso se sintió significativo, se sintió como si tal vez realmente me estuvieran escuchando esta vez. La conversación continuó durante horas, con diferentes miembros de la familia compartiendo sus perspectivas, algunos disculpándose, algunos admitiendo que nunca habían pensado en cómo su comportamiento me afectaba, algunos diciendo que siempre se habían sentido incómodos pero no sabían cómo intervenir. Mi tía Linda habló sobre sus propias experiencias de sentirse marginada en la familia. Mi prima Raquel compartió que había estado en terapia tratando con la disfunción familiar, y lentamente, dolorosamente, surgió una imagen más honesta de nuestra familia, una que reconocía la toxicidad en lugar de simplemente pretender que todo estaba bien. Mis padres me preguntaron qué necesitaba de ellos en el futuro. Preguntaron cómo podían reparar la relación, y les dije las mismas cosas que había delineado en mis límites. Respeto genuino, no más bromas a mi costa, reconocimiento cuando se equivocaran en lugar de actitud defensiva, y tiempo, porque la confianza no se iba a reconstruir de la noche a la mañana. Estuvieron de acuerdo, dijeron que harían el trabajo, dijeron que querían ser parte de mi vida, parte de la vida de cualquier futuro nieto, y entendían que eso iba a requerir un cambio real de su parte. Dejé esa cena sintiéndome cautelosamente esperanzada, pero también realista,
sabiendo que las palabras son fáciles y las acciones son lo que importa, sabiendo que las personas pueden tener buenas intenciones, pero aún así volver a caer en viejos patrones, sabiendo que necesitaba ver un cambio consistente con el tiempo antes de poder bajar completamente la guardia. Y durante el próximo año, sucedió algo notable, algo que honestamente no pensé que fuera posible. Mis padres realmente cumplieron, realmente hicieron el trabajo, realmente cambiaron su comportamiento. No fue perfecto. Hubo deslices, momentos en que los viejos patrones comenzaron a emerger, pero la diferencia fue que cuando los señalé, escucharon, se disculparon, corrigieron el curso en lugar de ponerse a la defensiva. Mi madre comenzó terapia para trabajar en sus propios problemas. Mi padre hizo un esfuerzo genuino por tener conversaciones uno a uno conmigo, donde preguntaba sobre mi vida y realmente escuchaba las respuestas. Leyeron libros sobre abuso emocional y dinámicas familiares, cuidaron su lenguaje a mi alrededor, me defendieron cuando otros miembros de la familia hacían comentarios inapropiados. Lentamente, cuidadosamente, construimos una nueva relación, una basada en el respeto mutuo en lugar de los viejos patrones tóxicos, y aunque no era la relación familiar cercana y cálida con la que había soñado cuando era niña, era honesta, era real, y era más saludable que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. Mi hermano nunca se disculpó, nunca reconoció ningún error, y permanecimos distanciados, lo cual era triste pero también necesario, porque no podía tener una relación con alguien que se negaba a verme como una persona completa, digna de respeto. Algunos miembros de la familia extendida tampoco cambiaron nunca. Eligieron mantener su versión de los eventos donde yo era la dramática problemática que arruinó la armonía familiar. Y tuve que aceptar eso también. Tuve que dejar ir la fantasía de que todos eventualmente entenderían y se disculparían. Pero aquí está lo que aprendí a través de todo esto. Aquí está lo que quiero que entiendas si estás en una situación similar, lidiando con miembros de la familia que disfrazan la crueldad como humor, que te manipulan haciéndote pensar que eres demasiado sensible, que te hacen sentir que eres el problema. Tú no eres el problema. Realmente no lo eres. Y mereces ser tratada con amabilidad y respeto, especialmente por las personas que afirman amarte más. Establecer límites no te hace difícil o dramática, o un mal miembro de la familia. Te hace alguien con autorrespeto, alguien que entiende su valor, alguien que se niega a aceptar el abuso en nombre de la tradición o la lealtad familiar. Y sí, habrá consecuencias. Habrá personas que no entenderán. Habrá relaciones que terminen o cambien dramáticamente. Y eso es doloroso. Es increíblemente doloroso. Pero la alternativa es continuar sacrificando tu salud mental y bienestar para mantener relaciones que son fundamentalmente dañinas para ti. No voy a mentir y decir que es fácil, porque no lo es. Es una de las cosas más difíciles que he hecho. Enfrentarme a mi familia, establecer esos límites, estar dispuesta a alejarme si fuera necesario. Pero también fue lo más importante que he hecho por mí misma. El punto de inflexión donde dejé de ser víctima de mis circunstancias y comencé a ser una participante activa en la creación de la vida que quería. El alivio de ya no llevar esa ansiedad constante, esa anticipación constante de ser burlada, esa duda constante sobre si estaba exagerando, es indescriptible. Es como poder respirar completamente por primera vez en tu vida. Y construir relaciones con la familia de Marcos, con amigos que me tratan con cuidado y respeto genuino, con los miembros de la familia que estaban dispuestos a crecer y cambiar. Eso me mostró lo que me había estado perdiendo, lo que merecía todo el tiempo. Pienso en la niña que era, llorando en la cocina de mi abuela a los 7 años, que me dijeran que aceptara una broma, que me enseñaran que sus sentimientos no importaban, y desearía poder volver atrás y decirle que no estaba equivocada, que sus sentimientos eran válidos, que merecía mucho mejor. Pienso en todos los años que pasé en terapia tratando de arreglar algo que no estaba roto, tratando de volverme menos sensible en lugar de exigir que las personas fueran menos crueles, y lloro por ese tiempo desperdiciado, esa energía desperdiciada, ese potencial desperdiciado para la felicidad genuina. Pero también me siento agradecida, genuinamente agradecida, por donde estoy ahora, por la fuerza que descubrí en mí misma, por la vida que he construido, por las relaciones que sobrevivieron porque eran reales y las que terminaron porque eran tóxicas. Me siento agradecida por Marcos,
quien me amó lo suficiente como para ayudarme a ver la verdad, quien me apoyó a través de las partes más difíciles, quien nunca una vez sugirió que simplemente hiciera las paces y aceptara las cosas como eran. Me siento agradecida por mi abuela, quien finalmente habló incluso aunque era difícil, quien usó su influencia para crear espacio para una conversación real, quien me mostró que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Entonces, si estás leyendo esto, si estás escuchando esta historia, y te ves a ti misma en ella, viendo tus propias dinámicas familiares reflejadas en mi experiencia, quiero que sepas que no estás sola, no estás loca, y no eres demasiado sensible. Tienes permitido tener límites, tienes permitido exigir respeto, tienes permitido alejarte de las personas que te lastiman incluso si son familia, incluso si todos te dicen que la familia es para siempre, y que deberías simplemente perdonar y olvidar. Tienes permitido elegir tu propia salud mental sobre la comodidad de otras personas. Tienes permitido negarte a ser el objetivo designado. Tienes permitido decir basta es basta, y decirlo en serio. No será fácil. Las personas que se benefician de tu conformidad lucharán de vuelta. Intentarán culparte y avergonzarte y convencerte de que tú eres el problema. Pero si te mantienes fuerte, si mantienes tus límites, si te niegas a retroceder, crearás espacio para un cambio real, ya sea en tus relaciones o en tu vida mientras construyes nuevas. Y quiero ser clara sobre algo. Esto no se trata de ser vengativa o castigar a las personas o negarse a perdonar. Se trata de protegerte. Se trata de requerir decencia humana básica de las personas en tu vida. Se trata de entender que el perdón no significa aceptar maltrato continuo, que puedes perdonar a alguien y aún así elegir no tenerlo en tu vida si no están dispuestos a cambiar. Las consecuencias que mostré a mi familia no fueron venganza, fueron resultados naturales de sus elecciones. Fueron yo finalmente negándome a absorber el costo de su disfunción. Fueron yo poniendo la responsabilidad por su comportamiento de vuelta en ellos, donde pertenecía. Y algunos de ellos estuvieron a la altura de las circunstancias. Hicieron el trabajo, cambiaron su comportamiento y construimos nuevas relaciones más saludables. Otros no lo hicieron. Se negaron a ver su parte en ello. Me culparon por todo. Y seguimos caminos separados. Ambos resultados me enseñaron cosas importantes sobre quiénes son las personas y qué valoran, sobre quién es capaz de crecimiento y quién está comprometido a quedarse exactamente como son sin importar a quién lastimen. Ahora quiero preguntarte algo, y realmente quiero que te tomes un momento para pensar en esto. ¿Te han dicho que simplemente aceptes una broma cuando algo genuinamente te lastimó? ¿Te han hecho sentir que tu sensibilidad es un defecto en lugar de una característica? ¿Has sido el objetivo designado en tu familia, tu grupo de amigos, tu lugar de trabajo, cualquier relación en tu vida? Si la respuesta es sí, quiero que comentes abajo y compartas tu experiencia, porque estas historias importan. Estas experiencias importan, y cuanto más hablemos sobre este patrón de crueldad normalizada, más podemos ayudarnos mutuamente a ver que no está bien, que merecemos mejor, que podemos exigir mejor. Entender este contenido, realmente entender que no eres el problema y que mereces respeto, puede cambiar tu vida de la manera en que cambió la mía. Puede liberarte de años de culpa innecesaria y duda de ti misma. Puede ayudarte a ver tus relaciones más claramente. Puede darte permiso para establecer límites y esperar que sean honrados. Si esta historia resonó contigo, si tocó tu corazón, o te hizo pensar en tus propias experiencias, o te ayudó a sentirte menos sola, por favor deja un like en este video. Realmente me ayuda a saber que estas historias están conectando con las personas, que compartir mi verdad está haciendo una diferencia. Y si quieres escuchar más historias como esta, más experiencias reales, honestas y emocionales de personas que han sobrevivido situaciones difíciles y han salido más fuertes, por favor suscríbete a Mi Verdad Revelada y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Este canal se trata de historias auténticas, experiencias reales, el tipo de verdad desordenada, complicada y hermosa de la que no siempre hablamos, pero necesitamos desesperadamente escuchar. Estamos construyendo una comunidad aquí de personas que entienden que la vida no siempre es fácil, que las familias no siempre son saludables, que a veces lo más valiente que puedes hacer es defenderte incluso cuando te cuesta todo. Así que por favor, únete a nosotros. Sé parte de esta comunidad, comparte tus historias, apóyense mutuamente
y creemos un espacio donde las personas puedan ser honestas sobre sus luchas sin juicio, sin que les digan que son demasiado sensibles, o demasiado dramáticas, o demasiado. Muchas gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Gracias por importarte lo suficiente como para escucharme. Recuerda que mereces amabilidad, mereces respeto, mereces relaciones que te construyan en lugar de derribarte, y tienes todo el derecho de exigir esas cosas de las personas en tu vida. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cuídense, sean amables con ustedes mismos, y sepan que sin importar por lo que estén pasando, no están solos en esto. Los veo en el próximo video.